Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Sin Closet Hotchis. ¡Woo! Ya estamos aquí hoy para hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Pues vamos a hablar de cosas que sucedieron en la semana, ¿no? Me invitaste a un evento que estuvo bien interesante, que no hemos platicado, o sea, tomamos igual la decisión de que, o sea, es que aquí todo tiene que ser muy genuino, ¿no? Sí. Y eso está padre. Entonces, vamos a platicar de eso y en general de qué hicimos estos días y los temas que vayan surgiendo, ¿no? Nada como que, específico eso. Queremos hablar un poco de teatro hoy. De teatro, así es. Como les comentamos en el capítulo anterior, yo soy actor y bailarín y tengo una compañía de cabaret y burlesque que se llama Degenere. Ahí búsquenos en redes sociales, aquí aparecerá seguramente. Clean. Ajá. Y ahí presentamos este fin de semana nuestro primer show como compañía de burlesque, hicimos activismo social, político, nos encueramos, hubo mucha propinita, ahí lo viste tú, amigo. Sí, justo de eso quería platicar también. Ajá. Sí. Entonces les vamos a estar aquí poniendo algunos videitos, algunas fotitos, tal vez, ¿se puede? Sí, claro. Bueno. De hecho, tengo varios videos ahí que podemos utilizar, entonces eso va a estar padre para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Sí, alguna referencia de los números, de vestuarios o de ciertas cosas. Yo tengo muchas preguntas que hacer, o sea, como ya lo habíamos dicho anteriormente, los dos nos dedicamos a hacer teatro. Así es. Y pero bueno, o sea, dentro del teatro hay como que muchos géneros distintos, ¿no? Y subgéneros. Y uno de ellos es el teatro de burlesque y el cabaret, ¿no? Que es lo que me invitaste a ver este fin de semana. Y mi amigo Iván estuvo en un show que se llamaba Degenere con recalentado. Degenere con recalentado. Sí, el concepto era hacer tandas de burlesque, que ahorita nos adentraremos un poquito más en el tema, Ajá. pero con el concepto de el recalentado para utilizar alimentos y líquidos y diferentes como fluidos ahí en escena. Sí, exacto. Y bueno, fui a este lugar que es el Bar El Vicio, que tengo entendido que es un lugar como de nicho, ¿no? Como que sí. Está como que muy orientado como a todo ese tipo de teatro y para la comunidad LGBT y todo eso, ¿no? Sí. Es un gran punto de referencia en cuestión a la historia del burlesque y del cabaret en México. De hecho, era de estos lugares que intervenían para poder presentar espectáculos o cosas, porque en su momento, o sea, en los años 70s, 80s, había mucha censura política de acuerdo a lo que se exponía con el arte. Entonces, había mucha gente que era... o sea, que no tenía como mucho acceso a la información o que no sabían leer o escribir. Entonces, este tipo de espectáculos también funcionaban para cultivar a la gente. Claro. A la gente, o sea, fuera de los medios que estaban de repente manipulados por el gobierno o cosas que no se podían decir, en estos espacios como el Teatro Bar El Vicio era uno de los espacios donde la gente iba y consumía los shows y se enteraba de qué era lo que en realidad estaba pasando en el gobierno, socialmente, en el país. Y fíjate que, o sea, chistosamente, yo no conocía el Bar El Vicio, o sea, porque tiene dos espacios, uno que se llama La Capilla y El Vicio, ¿no? Y yo solamente había entrado a La Capilla, o sea, sí había ido al espacio, pero no conocía El Vicio. Y sé que se presentan grupos muy importantes, ¿no? A nivel nacional de teatro de cabaret y de burlesque y eso. Sí. Hay un festival anual de cabaret, lleva 20 y tantos años, entonces, o sea... Y hay un grupo muy famoso que se presenta ahí, las gatitas... Las Reinas Chulas. Las Reinas Chulas. Sí. De hecho, ese lugar es de las Reinas Chulas. Ok. Jesús Rodríguez y varias personas. Mira, es que yo soy súper desinformado. Yo hago teatro musical, ¿no? Que si bien podríamos decir, es que en teatro musical está cabaret, está la obra de burlesque, pero para lo que vi, se quedan en Disney estos espectáculos, ¿no? Un poquito. O sea, cuando estuve invitando a gente a que asistiera al show y nos acompañara el domingo, mucha gente caía en esta referencia de Cristina Aguilera y de Cher, ¿sabes? Claro. Que se llama justo la película Burlesque. Y digo, eso también es parte del burlesque, pero con plumas y mucha lentejuela y mucho brillo y mucha producción, pero eso es un poco más como el estilo Vegas. Ok. ¿No? Con demasiada producción, y plumas todo. Plumas, abanicos y así es.
Ok, sí. Yo llegué al teatro, o sea, llegué la verdad sin ningún tipo de expectativa. Obviamente sé y tenía yo como que la generalidad de lo que era el teatro de burlesque. Y de repente inicia, el espacio es un lugar en el que además te venden, te están vendiendo, puedes comprar cerveza o puedes comprar como que cositas para que tú puedas comer, botanas y cosas así, ¿no? Y de pronto salen, es un grupo de 6, son 6 ustedes, ¿no? Éramos 5 y el maestro de ceremonias 6. ¿El maestro de ceremonias es parte de su espectáculo? O sea, o ustedes lo integraron solamente como por aparte, o sea... El maestro de ceremonias es Pedro Cominic, también una eminencia y gran referente a nivel cabaret y burlesque en México en general. Y como él fue nuestro maestro en diferentes talleres de cabaret y de burlesque, de todos, de los 5 que estuvimos, entonces era para nosotros como un gran honor tenerlo como nuestro maestro de ceremonias, ¿no? Sí. Es alguien que queremos un montón, es alguien que siempre nos ha cuidado y nos ha apapachado demasiado. Entonces decíamos, pues qué genial, que aparte él a cada rato se presenta ahí en el vicio. Entonces era algo increíble tenerlo. Sí. Justo por eso te lo preguntaba, porque entonces el grupo en sí son ustedes 5, ¿no? Somos nosotros 5. Y él fue como un invitado especial para el show. Así es. Bueno, y de repente empieza el show y viene un número de un opening del show en el que salen ellos 5 bailando y muy eróticamente. Sí, muy sugestivo. Hasta ese momento decía yo, está bien, ¿no? O sea, bailaban y todo, relax, ¿no? Y pero de repente, o sea, de pronto lo que sucedía en el espectáculo es que iban haciendo un número cada uno, ¿no? Así es. Hicimos el opening todos, los 5, y luego ya era entraba el maestro de ceremonias, que era Pedro Cominic, y, o sea, nos presentaba a todos uno por uno, y va calentando como al público, le va explicando qué es el burlesque, de dónde viene el arte, y prácticamente preparándolos para lo que venía. Porque mucha gente no sabía a qué iba. No, mucha gente. No, y yo ahorita voy a contar eso, pero bueno. Él pregunta al público que si alguien sabía de qué va el burlesque, ¿no? Así es. Y obviamente yo sé que es una representación artística que va más orientada a lo erótico, y por ahí una chica dijo, es una representación artística que de alguna forma te lleva al desnudo, ¿no? Y él la corrigió un poco y le dijo, bueno, puede ser al desnudo completo o al desnudo como dejando algo a la imaginación, ¿no? Que a veces es un desnudo como mucho más erótico, cuando te quedas así de ¡ay! Sí, ¿no? sí, es un poco jugar como con el espectador y tentarlo. Ajá, claro, ¿sabes? Claro. Oye, hay muchas veces como que en el teatro se toca mucho este tema de decir, es que hay una línea muy delgada entre lo que es vulgar y lo que es erótico. Totalmente. Ajá, pero siento que el burlesque no le importa tanto eso, ¿no? Sí. No, en el burlesque puede ser muy osado. Ajá. O sea, el límite es... No existe límite. Exacto, no existe límite. No existe límite, o sea, todo... Ajá, sí, ¿verdad? O sea, no existe límite porque depende tu concepto, depende cuál es tu discurso, depende hasta dónde quieres llegar, pero el punto del burlesque también es transgredir. Claro. No, entonces es utilizar el cuerpo como tu herramienta y... Como lo mencionó el maestro Pedro Cominic, el burlesque es el arte de enseñar o de ocultar. Ok. Sí, que yo vi, o sea, porque además después de yo haber visto este show, que es lo padre, ¿no? Siempre cuando vas al teatro ves algo y que te pones a investigar. Y sí vi que generalmente en shows de burlesque de todo tipo, finalmente algo se quitan, ¿no? Y de repente o se lo quitan y se vuelven a tapar con otra cosa, o como cosas así, ¿no? Y eso se me hizo muy interesante, que sucedió absolutamente en todos los números que hicieron ustedes. En todos, ¿no? Sí. Bueno, después de eso, sale un chico que hizo una danza como con unos abanicos, ¿no? Porque además sí es muy transgresor. O sea, yo soy una persona abierta y había momentos en los que yo estaba así, ¿sí? Dios mío. Es que... Contigo, amigo. Ay, ¿cómo que? ¿En serio? O sea, es que... Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Ajá, sí. Llegamos a ese punto. Ay, es que sí. O sea, ¿sabes qué? Soy muy osado en ese. Te voy a contar algo. Tenía una mujer enfrente de mí que se ve que obviamente era una mujer que no estaba acostumbrada a ver este tipo de espectáculos. Ok. Yo me estaba muriendo de risa con las reacciones que tenía ella. O sea...
todo el tiempo era como... Estaba espantada. Pero como de no se va a atrever a quitárselo. No se lo va a quitar. No. Sí se lo quitó. No. Era una mujer que... No creo que fuera por eso. Era más bien como en el sentido de... ¿Qué puta madre estoy haciendo aquí, sabes? Ajá, yo venía a apoyar a alguien. Ajá. Además venía con su hijo. Yo no quería imaginar la incomodidad. O sea, yo no sé si el hijo sabía lo que estaba llevando a la mamá. O bueno, no sé si era su hijo, su nieto, no sé. Pero venía con un chico al lado. ¿Mayor de edad? Ajá, sí, mayor, okay. mayor. Y el chico estaba todo el tiempo así como de... Y yo veía la cara de la mamá y cada que ustedes salían y hacían algo como más transgresor y la señora se quedaba así, yo me moría de risa. Es que el show iba como encrechendo, o sea, cada vez, o sea, estaban alternados de tal forma que pudieras respirar entre uno y otro, o sea, que no todos fueran... tú lo viste, había varios que eran muy políticos, otros más sociales, pero había otros que simplemente eran sensuales. Sí. ¿No? Sí. Pero sí, la idea es como irlos campechaneando para que no sea como pompas todo el tiempo, claro. Cosas. O todo. Todo. Aquí, después de esto, presentan a Iván el Terrible, ¿no? Y yo dije, bueno, Iván el Terrible es Iván. Ajá, ¿no? Sí. Y entonces sale Iván. El primer número. Es el primer número, sí. El del cinturón. Ajá, donde te quitas el pantalón, ¿no? El short, sí. El short, ajá. Y bueno, empieza a hacer un número en el escenario y pues llega el momento en el que en su número tiene que quitarse pues ropa, ¿no? Porque además era todo... Fíjate que eso también fue muy interesante de ver que la gente estaba muy prendida, ¿eh? Demasiado. Bueno, y después de cada número el director, el maestro de ceremonias decía pues que si alguien quería dar una propinita. Una propinita. Esto es porque hacemos alusión a la época de ficheras, okay. Y cuando las vedettes y así había mucho burlesque en México. Sí. Y parte de la tradición era que después del número la gente podía llamar a los artistas en general a la mesa que estaban tomando, estaban comiendo y les podían dar una propinita. ¿No? Okay. Entonces es un poco haciendo alusión a la época de ficheras. Que es, o sea, que justo yo cuando estaba viendo el show se me hizo muy un show de carpa. ¿Sabes? Así. Como eran en su momento los shows de carpas, porque no tenía una secuencia, es decir, una historia como tal. Como tal, no. Si bien están guiados por la onda esta de la comida, yo sentía que estaba muy como en la onda de carpa, ¿no? Del teatro de carpa, porque no tiene como un... o sea, no está ligado por una historia. No. O sea, si bien los números tienen como algo en común que... En todos hay como una onda de comida y eso, ¿no? Así es. El hilo conductor era la comida y la cuesta de enero. Ok. Así es. Entonces, se me hizo muy así porque en el teatro de carpa en su momento lo que sucedía era justamente que eran números aislados, ¿no? Salían y hacían sketches o números o cosas así y nada más, ¿no? Entonces, y bueno, después de eso ellos bajaban, pedían la propinita y oye, la gente... eso era lo que te quería preguntar antes de decirlo. O sea, ¿esto es común en el teatro de burlesque que bajen a pedir o esto fue una onda de ustedes meramente? Sí es común, okay. Pero digamos que no todo el mundo se atreve o les da mucha pena o demás. Ajá. Porque pensemos que cuando termina el número estás en muy poca ropa. Ajá. Entonces, o sea, la gente... Lo rico de esto es tener la cercanía con el público. O sea que... La gente después de ver el número, o sea, pasa por diferentes emociones, sensaciones. Hay gente que incluso sí puede llegar a excitarse en el sentido de acelerarse, ¿sabes? Ajá, o sea, claro. O sea, que puedan pasar saliva de, uy, ¿sabes? Como, o sea, hasta se me antojó. Cosas. ¿Qué pasó? O sea, era muy evidente. Había gente que estaba súper prendida y dependiendo quién pasara, o sea... Ellos, o sea, la gente sí era así de yo le quiero dar y querían tener al actor cerca. Ajá. Sí. Y hay gente como yo que de repente cuando se acercan y me van a dar como propina, o sea, literal sí me les pongo aquí, o sea, me les embarro prácticamente, o sea, porque es como, bueno, pues si ya va a haber propinita, o sea, pues... Hay que dar el buen servicio. Ajá, claro, o sea, que se hable bien. Exacto, que se hable bien. Entonces, o sea, sí les ponía ya sea de frente o de espaldas, o sea, pero sí me les ponía aquí para que,
o sea, fuera como este gustito de, ay, bueno, le pongo... No, y vi que había gente que te acomodaba. O sea, por ejemplo, el chico que estaba al lado de mí, él dio como en 3 ocasiones a ustedes, les dio propina. Y venían y le decían, no, pero ven aquí. O sea, ya él sentía, yo voy a dar propina, quiero, ajá. ¿no? O sea, quiero darla como yo quiera. Sí, ¿no? sí. Y esto suele pasar porque la gente también está tomando, entonces empieza a desinhibir, empieza a entrar como en convenio con nosotros. Ajá. De que esta es la dinámica. O sea, nosotros estamos permitiendo sí este acercamiento, pero con cuidado. Ajá, ¿sabes? O sea, también no es, o sea, que te puedas propasar, o sea, todo. Ahí también nosotros tenemos ciertas formas de cuidarnos. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, incluso cuando yo me acerco para que me pongan la propina, hasta yo decido en dónde. Ajá. Y es como, y ahí, o sea, no me vas a meter la mano, no me vas a... Claro, porque... Hijo. Y ya se fue. Porque no, finalmente es una representación artística, ¿no? Sí. O sea, por más que ustedes pidan... Porque obviamente al ser artistas necesitan que haya un ingreso, ¿no? Y si bien... se vendieron boletos y todo y pueden tener un ingreso extra, por eso está bien, pero eso no quiere decir que el público pueda propasarse. No. O sea, tampoco se están prostituyendo, ¿me explico? No. Sí. No, hasta ahorita no, pero digo, si hay interesados, por favor, manden su mensajito. ¿Tienes OnlyFans, amigo, para que des el... No tengo OnlyFans. No, todavía no. No, todavía no, pero con planes de emprender, ¿eh? Pero pronto van a ver muchos videos ahí en la red después de este show que vi. Sí. O sea, de pronto viene el número de Iván, que el personaje era Iván el Terrible. Y llega un momento en el que se sube en una silla y para mí fue el más escandaloso, ¿no? ¿Sientes? Siento, ¿no? O sea, ¿de todo? O sea, ¿del primer acto o de todos? Yo creo que de todos. Amigo, es ¿serio? Que no, o sea, no había nada que no se viera en ese número. ¿Sí? Y él sí, en serio. Y yo, ¿en serio? Me subí súper tapado. No, pues, pero según yo no se notaba. Y esto para la gente que para todos tus fans y que te quieran ir a ver, o sea, él se pone de espaldas y se baja el short y abajo pues trae un suspensorio tanga, ¿no? Sí, o sea, bueno, pongo una silla. Ajá. Y o sea, todo el número tengo una silla y estoy haciendo como dinámicas y demás, pero en este punto la pongo en cierta posición porque no sé si notaste que había un especial. Ajá. Que entonces, o sea, yo me subo, ya estoy sin playera. Y entonces empiezo a desabotonarme el short. Y en ese momento entra el especial de luz como de aquí. O sea, quiero que vean aquí. Ajá. Entonces, o sea, estoy sobre la silla y volteo al público y es como la gente como de, sí, quítatelo, pero cuando... Esto es lo curioso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, mi vista está hacia el short, o sea, hacia los botones, porque no tenía cierre, era de botones. Uh-huh. Entonces, lo voy desabotonando y dejo ver que abajo, o sea, que me voy a quitar el short y que traigo abajo un calzón, una tanga, un suspensorio o algo. Ajá. Pero al voltear hacia el público, hace que la gente sea... ¿Sabes? Como esta parte de voyerista que están como ahí súper tentados y luego se sienten vistos. Es como, ay, como... Sí. O sea, sí, quítatelo, pero ay, me está viendo. Ajá. Entonces, pero es hacer esta complicidad con el público. Uh-huh. Entonces, hago contacto con ellos, me volteo y entonces es cuando me bajo el short y tengo sí es como suspensorio tanga, sí, porque sí quedaba por en medio, pero no se veían los pliegues, o sea, ¿sí se veían? No, pero... Digo, se veía todo. ¿Sí? Se veía... Y además tenías una luz ahí, o sea... Bueno, pero según yo había una... O sea, estaba... ¿Sí? Sí, es una tanga. Bueno, es que... Es que, a ver, es una tanga y te agachas por completo para quitártelo. Ajá. Entonces, y además, o sea, no es como que sucede en un segundo. O bueno, al menos a mí no me pareció. O sea... fue largo el momento. Dura como 3-4 segundos, que la realidad es que al final... ¿En serio? ¿3-4 segundos? Sí. Yo dije... O sea, porque yo estaba... ¡Ah! ¿Sí? No, dura lo que me tardo en bajar lo que es nada. Ajá. Así. Pero aparte... Porque traes zapatos. Ajá, traigo unas botas así con taconcito y todo. O sea, del 15. No, un taconcito chiquito. Pero... O sea, lo que necesito es
liberarlo, porque si no ahí me quedo atorado y luego de ahí brincaba de la silla. Ajá. Sí. Entonces tenía que liberarlo. Lo que me tardé ahí enseñando las pompas era 4 o 5 segundos. Sí, en lo que te lo en lo que, nada más bajaba, liberaba la bota derecha, la bota izquierda y ya me paraba. Oye, pero mi pregunta, o sea, a todo esto y... o sea, hablando de este tipo de números y por ejemplo el primero en el que ustedes están, se tocan y como que tienen toda esa interacción entre ustedes, y yo supongo que para que la compañía pueda lograr este tipo de números y obviamente ensayar los primeros ustedes, pues tienen que hacer una serie de ejercicios y prepararse, ¿no? O sea, ¿cómo es la preparación para realizar un show de este tipo? Y otra pregunta es, ¿ustedes... idearon todos los números o se basaron en algo o es un show que ya existía y ustedes lo están como remontando o algo así? Pues nuevamente nosotros nos conocimos en los talleres de Pedro Cominic, ¿no? Entonces siempre los talleres de Pedro son muy cercanos, son muy íntimos. Entonces llegas a desarrollar con tus compañeros mucha como complicidad, ¿sabes? Aunque no estás ahí agarrándote ni nada, pero se siente mucha protección entre compañeros. Claro. Porque, por ejemplo, con Pedro, varios de estos números salieron de un taller que es la segunda parte de burlesque. La primera es introducción al burlesque y la segunda es repertorio de burlesque. Okay. Entonces, cuando es repertorio, en cada sesión Pedro te va poniendo como un lineamiento sobre cuál es la base para crear, ¿no? O sea, muchas veces se crea desde el eros, que es todo este amor, todo lo que te gusta, lo que te da confianza, incluso fetiches, gustos, pero también puedes crear desde el tánatos, que sería como tus cicatrices, tus puntos débiles, tus inseguridades. Okay. Entonces, imagínate que de repente estás en talleres y tú nos muestras algo tan personal en un número hecho arte, que al final, aunque tal vez no nos conocemos de mucho tiempo, en el taller llego a conocerte de tal forma tan cruda y con las heridas y cicatrices tan abiertas, pero en un espacio seguro. Sí, entonces se vuelve esta complicidad, esta relación como tan íntima con tus compañeros. Y es que para la gente que a lo mejor no esté muy involucrada con lo que es el mundo del teatro y la preparación, ¿no? O sea, porque hay mucha preparación de los actores antes de subirse a un escenario, o al menos así debería de ser. No, porque luego porque ya hay no, gente... no siempre sucede. Exactamente, hay gente que se sube y que no está preparada realmente, pero sí sucede que dentro de los ejercicios que haces cuando estás en preparación, ya sea de un espectáculo o en tu preparación artística, pues haya ejercicios que se salgan de control. De control, exactamente. A mí me sucedió alguna vez. O sea, no estábamos haciendo una obra que se llamaba Drácula el musical. Y tú sabrás, y la gente también, que Drácula es una novela muy erótica. Sí, sí, sí. ¿No? Y simplemente el hecho de chúpame la sangre. Claro, y el cuello. El cuello es una zona muy erógena. Y bueno, esta obra se pretende... Yo estaba bien chavito, y éramos un grupo de amigos que fuimos a una audición de Drácula y casualmente, estuvo muy raro, casualmente todos nos quedamos en el show, ¿no? Okay. Este grupo de amigos que fuimos. Y la directora era una mujer que se llama Rebeca Morales, que yo la adoro y le mando un besote si es que está viendo este programa. Ella era la directora y una vez nos puso a hacer un ejercicio, ya sabes, o sea, los ejercicios en actuaciones, caminan por el espacio y saludamos al sol y ahora son una taza y cosas así, ¿no? Sí. O sea, estamos un poco pirados a veces también, sí, ¿no? Sí. Bueno, nos puso como a revolcarnos por el piso. Me acuerdo que estábamos revolcándonos en el piso y de pronto teníamos como que empezar a reconocernos físicamente, hasta el punto en el que todos cediéramos. ¿No? Okay. O sea, había un punto en el que tú podías decir esto no, ¿no? Okay. Y no pasaba, y no sucedía. Éramos un grupo de amigos que estábamos tan conectados y además que había tantas historias en ese grupito. O sea, ese grupito de amigos que ellos saben quiénes son. O sea, se hizo tan muégano
Y sucedían tantas cosas internas en ese grupo que ya era como que nos conocíamos muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos en este ejercicio, estábamos en un lugar oscuro y tirados en el piso y O sea, ¿el salón estaba oscuro? El salón estaba oscuro, o sea, ella hizo todo porque quería como que o sea, yo estaba haciendo a Drácula y había una chica que hacía el personaje de Mina, ¿no? Que tienen escenas como eróticas, ¿no? Y entonces como que en ese sentido, como para apoyarnos entre todos para lograr hacer esas escenas, nos puso a todos a hacer el ejercicio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, y éramos ese grupo de amigos que nos habíamos quedado, pero además más personas que estaban dentro del elenco. Y entonces ya ahí tirados en el piso y con los ojos cerrados y eso era un descontrol, o sea, ¿sí? No hubo, o sea, bueno, obviamente sí hubo límites, o sea, no es como que haya llegado a una horchata. No fue para tanto, pero pues sí nos conocimos más allá de lo que la amistad nos había permitido hasta ese momento, ¿sabes? Y ese tipo de cosas suceden, o sea, sé que suceden. Después yo estudié en la ENAT y bueno, ¿qué te cuento, no? O sea... Pasan muchas cosas ahí. Ajá, exactamente. Yo estaba estudiando escenografía, pero sé lo que sucede en los salones de actuación. Se sabe. Sí, se sabe, en serio. Sí, claro. Sí sucede. Y en las fiestas, o sea... Y en especial en las fiestas. Yo creo que las fiestas son el pretexto como para... No, las fiestas de la ENAT son es que antes había una cosa que se llamaba el tótem. No sé si tú llegaste a escuchar de eso. Bueno, el tótem era una mamada para mí. O sea, era una novatada que le hacían a las personas de nuevo ingreso. Okay. ¿En qué consistía esto? El tótem consistía en que durante un mes eras literalmente humillado por tus compañeros de grados superiores. Qué feo. Y les tenías que decir señor, o sea, casi amo. Y todo ese mes, no me acuerdo si era un mes, 15 días, pero eran cosas fuertes, ¿eh? De hecho, hubo un momento en el que obviamente, ahorita en estos tiempos supongo que ya no se hace. No sé si se sigue haciendo el tótem o si se haga de otra manera. Pero había cosas, o sea, yo me acuerdo que a mí me reventaron un huevo en la cabeza. O sea, en un baúl. ¿Y sabías que te lo iban a reventar o solo ibas caminando? Mira, y trácale? Lo que sucede con el tótem de la ENAT es que puedes o no jugarlo, pero la gente que no lo juega prácticamente es gente excluida y Sí, porque no te estás integrando no te estás integrando, ¿no? Y es una tradición, es más, es una tradición que en su momento los maestros decían sí. El tótem se tiene que hacer. O sea, los maestros estaban de acuerdo con lo que sucedía. Una maestra nos dijo, o sea, que estábamos como en un curso de inducción antes de entrar a la carrera y esta maestra nos dijo, es que lo tienen que hacer, chavos. O sea, en todo lugar al que ustedes llegan tiene que haber un momento de integración y de ruptura y ustedes tienen que integrarse a ese juego. O sea, no pueden no jugar el tótem. Y yo lo jugaba muy en contra de mi voluntad. Ok, ¿no te gustaba que te reventaran los huevos en la cara? No me gustaba, o sea, no me gustaba tener que humillarme ante los chicos de arriba, porque además yo ya estaba produciendo, yo ya hacía cosas, ¿sabes? Entonces como que decía, o sea, güey, ¿por qué le tengo que decir sí amo, sí señor? Y cosas así, ¿no? Y además, si tú de por sí tenías una agenda súper ocupada en la carrera, los del tótem te hacían llegar de que a las 6 de la mañana, era una cosa como muy militar, ¿sabes? Ajá. O sea, te hacían llegar a las 6 de la mañana y te ponían a correr y te aventaban globos de agua, o sea, era una cosa... Ellos lo disfrutaban seguramente. Obviamente lo disfrutaban. ¿Después lo hiciste tú? Y era no, era el momento, o sea, para los de nuevo ingreso después de que acababan su tótem, ansiaban que llegaran los de nuevo ingreso para ahora ellos ser los Qué horror, los sí, que para aplicaran descargar todo lo que les hicieron. Qué feo, venganza. Pero fíjate, lo lindo dentro de todo esto es que durante todo este proceso había gente de los otros grupos que te adoptaba como su papá y su mamá. Entonces se empieza a crear una familia de los tótems desde hace años que se hacen. Ahora te digo, yo ya no sé si lo sigan haciendo de igual forma, pero entonces había un ejercicio de un bautizo en el que ya te bautizaban y te decían, ellos son tus papás, no sé qué, yo llevé una gorra, yo sabía que te tronaban huevos en la cabeza. Ajá. Entonces yo llevé una gorra y entonces me tronaron el huevo y me dijeron, no, pero te tienes que quitar la gorra. Y yo, no, ¿por qué? Porque así es. Y me la quitaron y me lo tronaron en el cabello y yo me encabroné. Y entonces me paré y dije, no, es que este juego no puede ser. Yo era así de los revolucionarios del tótem, Seguro mucho. Y había gente muy agresiva. O sea, de verdad había chavos que se lo tomaban muy en serio y eran muy agresivos con los nuevos. Pero me imagino que si ponías resistencia, como muchísimo más te cargaban el codo, ¿no? Ponían apodos. O sea...
Era una época... Era como vas a aflojar o vas a aflojar. Exacto. Y era una época en la que esto de la generación de cristal y eso no... O sea, empezaba, ¿eh? Empezaba y yo empecé esa revolución un poco en ese, pero porque se me hacía exagerado a veces. O sea, tenías me acuerdo que a mí me llamaron Marta Stuchner o algo así porque había una chica que decían que yo me parecía a ella de generaciones anteriores. Entonces yo era Marta, o sea, ese era mi apodo. Y eran apodos que obviamente entre ellos sabían que muchos eran apodos que se referían a compañeros de generaciones anteriores, claro, y que eran muy chiste local. Entonces tú ni sabías. Ni sabías si era bueno o era malo. O... Exacto. Yo ya después me enteré por qué me decían Marta, que porque me parecía a esa chica, ¿no? Entonces ese era mi apodo, Marta. Y al final del tótem, o sea, llega un día que ya es el final. Ese día sí me gustó mucho. O sea, porque acabó. Uno por la fiesta, que eso era una cosa, un descontrol. Pero haz de cuenta que ellos están, o sea, te organizan como un sensorama. Entonces, yo era parte de la carrera de escenografía. Entonces adaptaron entre los de escenografía y los de actuación salones y te llevaban como amarrado de los ojos, ¿no? Entonces era como muy de tocar y ya era todo mucho más relajado. Ya estás terminando el tótem, lo lograste, llegaste hasta este punto, si tú crees que esto fue pesado, lo que se te viene en la carrera es doblemente pesado. O sea, como que todo lo hacían que era una moraleja de esto no es nada a comparación de lo que se viene en tu carrera de escenografía. Todo es por tu bien. Exacto, todo es por tu bien. Esa era. Pero era una batada de, te digo, 2 semanas. 2 semanas, un mes. Ah, solo 2 semanas. Pensé que todo el semestre o algo así. Ay, qué horror. Haría eso. No menos. No. No, duraba 2 semanas o un mes. Era lo que la escuela permitía. Porque sí, eso era una tradición escolar. O sea, desde los directivos todos estaban de acuerdo con el tótem. ¿Y llegabas a clases con el huevo estrellado en el cabello? Sí, ellos bueno, por ejemplo, esa dinámica que hicieron del huevo estrellado lo hicieron hacia el final del día. Entonces ya habíamos terminado las clases y te decían, mañana después de su clase, señor, se queda porque es el bautizo. Y así te hablan todo el tiempo. Camine, señor. Y entonces te querías subir por el elevador. No, usted va por las escaleras, ¿qué le pasa? Y tú subiendo las escaleras y un güey traías atrás gritándote, ¿qué le pasa, señor? ¿Qué no aprendió, no ha aprendido? Que respete a sus mayores. O sea, cosas así y todo. O sea, y yo sé que ellos desde un semestre antes ya están planeando todo. Sí, me imagino. Todo lo que van a hacer. ¿Nunca habías oído esto? ¿No sabías del tótem? No. O sea, en donde yo estudié no hacían eso. Bueno, lo último que sucedía en el tótem es que ya una vez que pasabas todos estos sensoramas, de hecho te decían que llevaras ropa, te sentaban y tú te quedabas así como de ¿qué onda? Seguías vendado. Estabas vendado. Ajá, y empezabas a escuchar cómo había gente sentada alrededor de ti, ¿no? Y entonces, y te estaban gritando, ¡no se mueva! No sé qué, y así, siéntese, y así, ¿no? Y entonces, ya yo estaba así sentado y en eso sientes baldes de agua fría encima. O sea, literal te echan agua con hielos en la noche, o sea, pero ya es de noche. Y te gritan, bienvenida, generación, no sé qué. Y te quitan la venda, hijo, y ya te empiezan a abrazar. ¿Y tú? Ay, me puso mi piel chinita de acordarme. Pero después del balde de agua helada. Después del balde de agua helada, ya ves, y en la escuela te ponen un letrerote así de bienvenida, generación 2000 tal. Y ya llegan los que son tus papás, hijo, ven, y te dan un regalo de bienvenida. Y ya, o sea, ya como que después de que pasaste todas esas 2 semanas de tortura, ya, o sea, ahora sí. Es como, ¿sabes estos rituales de las cholas? ¿Te acuerdas ese video de las gafas de aquí significan no sé qué y las de acá significan... Bueno, es un ritual y que decían, no, es que a mí me saltan y que le pegaban todos y ya después le daban la bienvenida. Eso es el tótem, eso era el tótem. Entonces yo lo atravesé, la neta, yo no lo atravesé como muchos de mis compañeros que sí se dejaban y así. Yo ponía muchas trabas y muchas veces no llegaba temprano para evitar. Ajá, o sea, y te decían, ¿sí está jugando o no? ¿Se lo está tomando en serio o no? Y yo, sí, pero no llegaba en las mañanas a correr y esas cosas, ¿no? Pero bueno, todo este breviario cultural para llegar a las fiestas de la ENAD, porque después de eso se hacía una fiesta que alguien ponía su casa. Yo no sabía de quién era esa casa en la que estuvimos, pero, oh, por Dios, o sea, eso sí era una horchata, amigo. Sí, eso sí, pero de todos contra todos. Es que luego los estudiantes de arte son bárbaros, ¿eh? Sí. No, en especial... Creo porque como trabajas con los prejuicios, como trabajas con aceptarte, con al final mi cuerpo, mi instrumento y todo,
como que creo que nos volvemos muy, voy a decir sexuales, pero sin ¿Sensitivos? sexuales sensitivos, pero sin reprimirlo. Claro. O sea, como que nos permitimos vivirlo. Sí, 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 sí. Digo, Y mucha gente no le entiende, ¿eh? Igual y pueden llegar a decir, no, es que son promiscuos. Porque sucede mucho que los papás cuando les dices, es que quiero estudiar actuación, no, pero ese mundo de promiscuidad y de... O sea, que también lo hay, pues, o sea... Sí, 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 por supuesto. Pero a ver, lo hay en estudiando actuación como lo hay en medicina, ¿eh? Sí, de hecho, medicina es de las carreras que más Oye, promiscuidad pero involucra. claro, porque son, o sea, es que creo que son carreras en las que involucras mucho también, o sea, esto. O sea, a pesar de que en medicina es una onda muy científica y todo, el hecho de estar tratando con gente, con pacientes. Sí, y sí, todo. sí. El paciente, o sea, te abre sus inseguridades, o sea, estás tratando cosas, o sea, de miedos, Claro. Y no, y tú mismo, o sea, ver gente enferma todo el tiempo y eso, pues te vulnera. Y es un poco lo que pasaba aquí, o sea, durante... Y por eso esa fiesta de la después del tótem siempre era como muy así, porque finalmente ya... respirabas, liberabas todo lo que habías estado pasando durante 2 semanas o durante un mes, no te digo que no me acuerdo cuánto era, y ya, desfogabas en esa fiesta, ¿no? Vaya que desfogaban. Y lo que pasaba en la fiesta se quedaba en la fiesta. ¿Sí? Hasta que llegaba Sin Closet Hochis. Hasta, ajá, porque aquí traemos una lista de nombres. No, no, no. Pero bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? De eso, o sea, ¿ustedes cómo hacían su preparación? O sea, de este tipo, los ensayos surgía o... No, o sea, nos tenemos mucha confianza. Venimos conociéndonos de varios talleres. Yo creo que ya tenemos 3 años conociéndonos, o 4 incluso. Pero otra vez, nos conocemos al desnudo, no solo literal, sino también lo que traes Emocional, adentro, claro. tus fantasmas, tus inseguridades, incluso historias de vida. Entonces se vuelve como una hermandad muy linda. ¿Y ustedes cómo llegaron a la conclusión de hacer, o sea, cada uno de los números? O sea, ¿se basaron en algo o ustedes los desarrollaron? Y como habíamos planteado lo del recalentado y utilizar la comida, dentro de este taller de repertorio de burlesque ya habíamos hecho algunos números que de alguna forma los transformamos para el show. Ah, ok, ok. O sea, digamos que la idea ya la teníamos de muchos números, otros fueron totalmente nuevos. El de Latinoamérica, el de Venezuela y todo eso, ese sí fue totalmente nuevo, pero entre todos lo creamos. O sea, la chica expuso su idea, le dijo por dónde quería trabajar el número y entonces todos hicimos lluvia de ideas, o sea, porque somos al final una compañía, un colectivo, Claro. donde no buscamos como brillar individualmente, sino, o sea, entre todos nos ayudamos porque como artistas de teatro, o sea, si brillas tú, brillo yo, ¿sabes? Claro. Y justo dentro de todo lo que se vio en el espectáculo, creo que una parte muy importante es la crítica social y política, ¿no? Que hicieron ustedes en el show, que decidieron tomar un poco todo esto de la invasión de Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Y bueno, lo que está pasando en el mundo con este señor que nos trae vueltos locos a todos, ¿no? A todos. Ajá. Y de una forma que, de hecho, el show venía como pum, 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 pum arriba, porque estábamos como que con todo lo divertido, lo sexual, y bajan y danme propinita, Sí, y no sí, sé qué, sí. y bla, bla, bla. Y de pronto, este número es en el segundo acto, sí. Es en el segundo acto, casi para cerrar. O sea, para que ya la gente está un poco tomadita, está prendida, está en la fiesta, Exacto. pero Y que de llegue pronto, así el guantazo. Y sucedió, o sea, como que si esa era su forma de hacerlo, como que sucedió muy bien, ¿no? O sea, ¿Sí? el momento. Porque sí, o sea, digo, no quiero contar mucho, pero pues sí, es una chica representando la latinidad y sobre todo a Venezuela. ¿No? Bailando una canción característica de Venezuela, Ok. con traía un vestuario que era amarillo, con guantes azules, con un tocado rojo, haciendo alusión a la bandera de Venezuela.
y bailando muy orgullosa de sus raíces, de sus tradiciones, conviviendo con la gente, pero de repente... Ajá, y de repente llega, sale un chico, caracterizado de cierta forma de Donald Trump. De Donald Trump con una máscara, Ajá. y bueno, Un traje. trajeado y con una barriguita y todo. Ajá. Ajá. Y entonces de tú ver un número en el que ella está, que además en un principio no eres consciente de que ella está representando los colores venezolanos, porque es una chica que está bailando, sí, música latina, sí, con un vestido amarillo, ¿no? Pero pues no, como que dices, un número de ella va a estar bailando. Sí, Ya, sí. ¿no? Y de pronto entra Donald Trump detrás de ella y se le ¿Cuál queda fue tu viendo. impresión en ese momento? O sea, cuando sale Trump. Yo todo el tiempo pensaba que me parecía muy un espectáculo de carpa también, porque también en las carpas utilizaban mucho las máscaras. Ya cuando él entra y la está viendo, yo decía, bueno, ¿qué irán a hablar de la onda esta de Epstein o del morbo de Donald Trump con las mujeres? Porque además se sabe que el señor, ¿no? O sea, Misógino. exacto. Entonces, como que en un principio... Vienen 1000 lecturas. Ajá, vienen 1000 lecturas. Ya de pronto cuando, digo, no quiero contar como mucho, ¿no? Pero te das cuenta que habla mucho más de esta onda. ¿Ustedes van a presentar este show de nuevo o como que piensan abrir una temporada? Porque igual yo no quiero contar para que la gente lo vaya a ver, pero a lo mejor solo era una presentación. Estamos buscando espacios, pero como tal No tienen temporada ahorita. No tenemos temporada. O sea, tenemos en planes para establecernos en un lugar Ajá. y ya con unos productores que quieren comprar el show. Sí. Pero incluso en esas circunstancias sería ir renovando el show cada mes o cada 2 meses. Claro. O sea, ir cambiando números, creando repertorio para que la gente pueda seguir yendo, no solo a ver los números que ya vio en algún momento, sino que sepa que somos una compañía que constantemente, o sea, cada mes puedes ir y ver un show diferente. Ok, y siempre de burlesque. Siempre de burlesque. Ok. Bueno, entonces en ese sentido, sí puedo contar. Sí, por favor. Llega este chico caracterizado de Donald Trump y le comienza a quitar el vestido, ¿no? Literalmente. Sí. Y entonces debajo del vestido ella está cubriendo sus pechos con las banderas de Venezuela, ¿no? Era la bandera de Venezuela. Y Cuba, ¿no? Y Cuba. Ajá. Y creo que Panamá. Ok. Porque igual pasó en Panamá también hubo una invasión. Y entonces este hombre le empieza a quitar las banderas, ¿no? Y a metérselas con... Pero se las arranca así como de... O sea, sin preguntar, es como... Esto es mío. O sea, porque primero ella está, como decíamos, bailando muy, muy guapachosamente. Sí. Y llega Trump por atrás y ella se queda como seca. Ajá, y le baja el cierre. Y entonces muestra los pechos de esta chica con las banderas. Y así simplemente las toma y luego le mete la mano en la vagina, en el sexo. Ajá. Y le está hurgando y saca otra bandera. Sí. Y mientras la chica está toda tiesa. Ajá, ella ya se queda, o sea, ya de este baile que ella estaba haciendo feliz, ella ya más bien se queda así y termina con un grito así, estremecedor, ¿no? Y entonces, obviamente, de venir de toda la diversión, del show, de no sé qué, se vino un bajón y no sabe si aplaudir, si qué hacer, ¿sabes? De hecho, creo que fue ese el único número donde no pedimos propinita. O sea, porque no era el punto de eso. O sea, el objetivo de ese número era hacer un statement crítico y político de esto está sucediendo. O sea, claro. Y queríamos también, cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas, tal vez poner una bandera de Gaza o incluso Irak o o sea, hay muchísimos países en los que ha sucedido esto. Pero queríamos hacerlo algo un poco más palpable, algo más aquí, ¿no? Al final, de alguna forma existe el miedo colectivo que esta situación pueda suceder no solo en México, en todos lados. Claro. Entonces era hacer este statement de, ok, pasó en Panamá, o sea, está Cuba, está ahora creo que es Groenlandia. Ajá, sí. Groenlandia, pero... queríamos hablar de aquí Latinoamérica. Y que al final de cuentas sigue siendo transgresor porque además, o sea, hay gente que no estamos de acuerdo con ese tipo de invasiones, pero también hubo mucho ahora de venezolanos diciendo dejen de hablar de nosotros si ustedes no han vivido lo que nosotros pasamos. Exacto. ¿No? Y entonces puede haber gente en el mismo público, ¿no? Que sin duda
puede llegar a suceder que haya un venezolano que sí esté de acuerdo con que Trump haya llegado a salvarlos y como puede haber gente que no esté de acuerdo con ello, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. Y de esa forma sigue siendo como transgresor. Y luego vino un número que yo no entendí. Es que, ¿sabes qué, amigo? Bueno, me pasó en 2 números. Yo con cosas de melcochas, de... Ya cosas sé. así, soy asqueroso, o sea, entonces hay 2 números, uno en el que el chico se embarraba chocolate, ¿no? Como, Sí. ajá. Y otro en el que una chica salía y le pedía al público que le embarraran helado. En el cuerpo. En el cuerpo. Ella traía un vestido transparentoso. Ajá, como transparentoso y entonces llega con un balde, un bote, una charola, un plato con mucho helado. Y sí. Literalmente comienza a pasar entre el público a pedirle al público que agarre helado y se lo embarre en el cuerpo. Y sí, el público, y luego ella también agarraba helado y se los embarraba a ellos. Sí, y todo, sí, sí. ¿no? Yo dije, no. Yo solo veía a la gente cuando se acercaba. Es que todo el número iba gradualmente creciendo. Ajá. Entonces al principio ella con unas cucharitas les daba al público como probaditas, ajá, ¿no? Y poco a poco ella empieza a embarrarse en el cuerpo, pero aparte en el vestido se empieza a transparentar y todo esto sucede en el público, o sea, no en el escenario. Público, ajá. Entonces ella va caminando y luego empieza cada vez a meter más la mano en el helado y a embarrarse y luego a darle a la gente, ya no con cuchara, sino con la mano. Había un hombre con barba y que ella llegó y le hizo así y toda la barba se le llenó así. Y te lo juro, yo estaba así. Yo decía que no me vea porque no quiero que me... ¿Te recordó a tu época de estudiante que decías que no me vea el maestro, ajá, para que no me pregunte? Ajá, exacto, que no me vea porque no hice la tarea. Y así estaba yo. ¿Pero pasó cerca de ti? Estaba atrás, no justo atrás de mí, pero ahí al ladito el chico de la barba al que le embarró toda la cara con el helado. Y yo dije, él debe de ser parte de la producción, no creo que... No, te digo que no era. No era. Era parte del número. Es que como en el burlesque se permite esta sí, parte de no es yo espectador y allá artistas, es aquí estamos todos jugando. Oye, pero yo sí vi una señora que le dijo que no. Sí. Y enojada, ¿eh? Sí. O sea, ella se acercó a la señora y ella le dijo, no, conmigo no. Y como que la chica le insistió un poco y le decía ella que no, así como que muy seria. Y entonces la chica que de al lado, que como que iba con ella, le dijo, yo, como que le ha de haber dado pena y dijo, ahí está. Ridícula, como a mí, embárrame a mí. Entonces ya como que le dio su helado y ella como que agarró tantito y le embarró también. Incluso vi gente que, o sea, se acercaba mi compañera y le iba a dar el helado y hasta se hacían chiquitos de, no, por favor, en serio, no. Ajá, pero porque aparte... En este punto, bueno, has de saber que el helado, desde que hubo el intermedio entre el primer acto y el segundo acto, este número pasó en el segundo acto. Ajá. Entonces, en el intermedio se sacó el helado del refrigerador para que tuviera esta consistencia... No tan dura. No tan dura y que permitiera el... Ajá. Pero además, qué frío para él. Oye, ¿cómo ensayan eso? O sea, ¿en los ensayos se embarró helado? ¿O solo...? En los ensayos no se embarraron helado, sí, porque nosotros cuando estamos ensayando jugamos como público. Entonces, a mí me pasó como espectador en ensayo que se acerca, o sea, a mí ya me tocó cuando, ya no me tocó la cucharita, me tocó ya la mano, ¿no? Y así, me lo dio así de... Ajá. Claro, primero dije, mi ropa, ¿sabes? Pero dices, bueno, ya, ¿no? Sí. Me lo puso, pero se sintió rarísimo que te pongan el helado y aparte te hace así como de... No. Ya sé, pero ese era el objetivo del número, o sea, era causar esta incomodidad, esta cosa pegajosa, esta invasión, esta transgresión, pero aparte... No solo de mi compañera al público, sino tú también puedes hacerme. Claro. ¿No? Pero sí es raro el que te embarren tanto helado. Yo, de hecho, si te soy honesto, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo llegaron a decir, vamos a hacer un número donde
donde me embarren de helado, me llenen de helado, ¿no? O sea, como que decía, ¿qué quieren decir con eso, no? Entiendo que es el erotizar también y eso, ¿no? Porque también había un número con frutas, que cómo se me antojó, ¿eh? Oye, ¿se te antojó? ¿Qué? A ver, ese número es muy interesante. Oye, ese hombre cómo me erotizó, ¿eh? O sea, bueno, no de que yo estuviera así. No, su energía sexual es muy buena. Sí. Muy buena. Ahí al contrario lo veía, decía, tráeme esa fresa. Como contexto, tiene este compañero un número le llamamos a ese número Tutti Frutti, porque utilizaba un montón de frutas, pero las utilizaba de tal forma que se te antojaba, no sabías si se te antojaba la fruta o que te comiera como la fruta. ¿Te pasó eso? Sí, o sea, tiene unos ojos muy lindos el chico. Yo le vi los ojos, Y entonces sí, o sea, desde el número, porque hizo un número anterior, no me acuerdo, recuérdame. El primer número fue el de los nardos, que traía traía unas como una como vasijita con flores artificiales, pero de repente saca las flores y tiene un condón. O sea, todas tienen condones amarrados, pero el condón estaba como usado, ¿no? Como usado, digamos que tenía un buen depósito de sustancia blanca, vamos a llamarla así. Rica en proteína. Ya tenemos que cuidar las palabras, ya me di cuenta. Sí, nos censuran. Entonces, tenía sustancia blanca y y se lo empezaba a aventar al público, ¿no? Ajá, primero lo daba, pero también él se lo tomaba y él utiliza mucho alimentos en general, es como muy su línea, muy su estilo. Ok. Pero de una forma rara de que te sorprende, pero ahora sí que te asusta, pero te gusta, pero que dices, ay, pues sí podría, o sea, como si me agarra como víctima, sí le ando comiendo toda la papaya. Porque de repente sacaba una papaya y le metía los dedos y... Ajá, obviamente sexualizando las frutas, ¿no? De todo. ¿Qué? Sí, ¿no? Sí. Ajá, o sea, y luego sacaba unos kiwis y se los pasaba, 2 kiwis exactamente, como peluditos y así, y se los pasaba como por el cuerpo y luego los apretaba y así veías la pulpa de... Sí. El plátano que creo que practicaba la garganta profunda con el plátano. Y lo llenaba como de leche. De leche de esta... leche condensada. De leche condensada, ajá. Y se lo metía en la boca. Y creo que también hacía eso del plátano con alguien del público, ¿no? Le daba a probar, pero haciendo alusión, pues... Sí. Sexualizando. Sexualizando al miembro. Ajá. Entonces, bueno, él... O con una toronja y también le metía los dedos. O sea, sexualiza mucho la comida, pero de una forma tan erótica que... no sé si se comió una sandía. Entonces al final la rompía y ya. Y se la comía, ¿no? Pero qué forma de comer una sandía, ¿no? Sí. O sea, como que... Se me antojó la fruta, fíjate. Se me antojó ¿Se te antojó la fruta o se te antojó ser la fruta? Se me antojó comerme la fruta con leche condensada. Ah, mira. Sí, pero la forma en cómo se comen las cosas, sí a uno le hace como pasar saliva y decir... Ok, es mi compañero. Es amigo no comida. Y sabes que yo iba con un amigo, que mi amigo me confesó que él nunca en la vida había ido al teatro. En la vida nunca, ahí vas y yo ahí enseñando las pompas. En la vida de nunca, y esta fue su primera experiencia. Y salí y le dije, ay, te traje a ver burlesque en tu primera experiencia teatral. Y sí, me dijo, no, estuvo súper interesante. ¿Sí? Padre. Sí. O sea, no salió asustado. No, lo único es que yo no pude medir sus reacciones ni nada porque, afortunadamente tenían saturadísimo el teatro. Yay. Y estuvimos en lugares separados. Yeah. O sea, él estuvo en un lugar y yo en otro, pero cuando salí, sí, como que platicamos un poco y me dijo, ay, no, yo nunca había venido al teatro y pues estuvo muy interesante todo lo que vi, no
sé qué. Pero genuinamente sentiste que le gustó. Sí. O sea, es totalmente algo diferente, poco convencional. Ajá, exacto. Me dijo que le había divertido mucho. O sea, que se le había pasado muy bien y que se estaba divirtiendo y que le había causado mucha gracia a muchos de las cosas que hacían. Sí. ¿No? Entonces, y creo que de hecho en algún momento, no me acuerdo quién, si el de chocolate o algo así, se le acercó y le bailó y toda la onda. Entonces sí, él estaba así como que súper sacado de onda. Pero no, sí me dijo que le había gustado mucho lo que, o sea, que se había divertido muchísimo. Éale. Sí, amigo, pues yo la pasé muy bien. Estuvo muy divertido todo lo que nos enseñaron. O sea, todo lo que nos enseñaron, amigo, todo. Mucho talento por enseñar. Tienes mucho talento, amigo. Tienes una gran carrera por delante. Y pues nada, pues gracias por la invitación. Gracias porque hoy nos abriste como este panorama de lo que es el teatro de burlesque. Que aquí vamos a estar hablando como de muchos temas, todos que le atañen principalmente a nuestra comunidad, a la comunidad LGBT. Y se me hizo padre. O sea, la verdad es que no habíamos planeado muy bien de qué íbamos a hablar en este capítulo. Pero al ir a ver el show, lo teníamos fresco, lo teníamos reciente. Exacto, y sí quería que tocáramos esos temas, sobre todo también de cómo la gente se prepara para hacer teatro, ¿no? Y de cómo entras en confianza extrema con tus compañeros y se ponen las cosas ahí también a veces calientuchis. Un poco picantes de repente. Un poco picantes. Pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo capítulo de Sin Closet Hochis. Nuestras redes sociales son Iván.chaves.oficial en TikTok e Instagram. Y yo estoy como Edgar Marroquí, tanto en Instagram como en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales. Estoy así, me llamo Edgar Marroquí. Igual. Súper. Ahí síganos en nuestras redes sociales. También suscríbanse al canal para también cuando tengamos un show próximamente. Igual aquí también les traemos el bonito comercial por si quieren ir a ver nuestro talento. Exacto. Después igual yo les puedo hablar que tengo una obra de teatro ahorita en cartelera. Sí. Un asesino serial que justo mataba a hombres, ¿no? Y que también, o sea, puede ser un tema muy interesante del que se pueden desprender varias cosillas por ahí. Cosas, ¿no? Por lo pronto, nuestro siguiente capítulo vamos a hablar de relaciones abiertas y de cómo nos ha ido a nosotros con ese tema y de lo que pensamos cada uno. Ya hemos como que tocado el tema así con pincitas, pero vamos a desarrollarlo. Sí, ya un poquito más sobre cosas que sí nos funcionaron, cosas que no repetiríamos y cosas que, pues aún terminando la relación, por ahí siguen existiendo. Siguen sucediendo. Ajá. Y cómo nuestras vidas coincidieron por esa razón. Sí, ya estaremos ahí comentándoles un poquito de cómo sucedió. Pues muchas gracias, amigos. Esto fue Sin Closet Hochis y nos vemos en el próximo capítulo.